Muy buenos días a todos. Para mí es un gozo muy grande poder estar aquí en esta mañana con vosotros y disfrutar de este tiempo y esa comunión preciosa que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Os traigo saludos de parte de vuestros hermanos en la iglesia de Alcorcón, también en Toledo y en Aranjuez. La obra realmente empezó en Alcorcón hace ya casi 60 años desde que la obra empezó. Así que ya hemos andado un camino, pero hace unos 10 años, con la ayuda y dirección del Señor, empezamos una obra en la ciudad de Toledo. Y la verdad que estamos muy contentos que el Señor nos abrió esta puerta, sobre todo en lo que se puede considerar como el centro o la capital de la España religiosa, ¿verdad? Ciudad es muy histórica, muy conocido por todo lo que ha habido allí, y ahora, gracias a Dios, pues tenemos también un testimonio en esa ciudad. Y hace casi ya 3 años empezamos una obra en la ciudad de Aranjuez. Así que pues estamos contentos por esas puertas que el Señor nos está abriendo. Como ha dicho nuestro hermano, yo realmente estoy jubilado oficialmente, pero como todavía tenemos necesidades, porque en Toledo el quien estaba allí como pastor fue llamado por el Señor a los Estados Unidos, a Florida en concreto, para pastorear una iglesia allí. Y como no había otro, pues entonces yo fui invitado pues para seguir ayudando en la obra en Toledo. Aprecio también vuestras oraciones. Nosotros, como oramos por vosotros, pues aprecio también vuestras oraciones por nosotros en cuanto a estas obras que el Señor nos ha dado. Bien, pues con esto en mente vamos ahora a enfocar este pasaje que nuestro hermano nos ha leído aquí en el libro de Números. Números, el capítulo 6 y los versículos 22 hasta el 27. Y podemos preguntar, ¿qué es lo que el ser humano más necesita y con mucha urgencia, aunque él no quiere reconocerlo? Pues la respuesta es que es lo que cada creyente en Cristo tiene garantizado por el hecho de que está en Cristo. Y es lo que está enfocado aquí en esos versículos que hemos leído, conocido como la bendición arónica. Y eso es lo que cada creyente, por la gracia de Dios, tenemos por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mismo instante que el Señor obró en nosotros, nos dio el don del arrepentimiento, el don de la fe. Nosotros estamos disfrutando y vamos a estar disfrutando de esta bendición durante toda la eternidad. Por esto podemos decir que todo lo que el Señor hace con respecto a su pueblo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura es para bendición. Y entonces no es sorprendente que encontramos esta verdad tan repetido a lo largo de toda la Escritura. Lo vemos en los Salmos, de donde hemos leído en esta mañana, en prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento. Y quizás uno de los pasajes que más viene a nuestra mente cuando pensamos en este tema es la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde él empieza con esta alabanza, adoración al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Pero en la economía de la gracia, vemos que Aarón, el instrumento del Señor aquí en este caso, es el que tipifica el gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo mismo. Y por esto es seguramente también significativo que comenzando su ministerio público, Jesús empieza precisamente con este tema. En su famoso sermón del monte, que lo tenemos relatado en el capítulo 6-7 del Evangelio de San Mateo, él empieza pues con esa repetición de bienaventurada. Esas bienaventuranzas que son bendiciones que el Señor está pronunciando precisamente. Y este énfasis que vemos aquí en Cristo y a lo largo de toda la Escritura es lo que está enfocado aquí en este pasaje que acabamos de leer. Hay tres cosas con la ayuda del Señor que quiero subrayar para nuestra enseñanza y nuestro ánimo en esta mañana. En primer lugar, queremos notar aquí el carácter general de esta bendición del Señor, el carácter general. Y es importante subrayar que la bendición del Señor siempre, y hay que enfatizar esto, porque no hay excepción, la bendición del Señor siempre es por medio de un sumo sacerdote. A lo largo de la antigua dispensación tenemos aquellos sacerdotes empezando aquí con Aarón y todos sus descendientes a partir de este momento hasta el momento cuando se cumple el tiempo y entonces viene el gran sumo sacerdote que todos ellos representaron, el Señor Jesucristo. Pero el primer sumo sacerdote era Aarón, hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Y creo que este detalle es importante porque está subrayando de una manera especial el propósito que el Señor tenía desde, incluso antes de la fundación del mundo, lo que es su firme determinación de asegurar bendición para su pueblo. En el contexto del Antiguo Testamento, como ya vimos en ese pasaje, la bendición del Señor de manera formal fue pronunciado solamente por el sumo sacerdote. Y él lo hizo como el representante del pueblo. Todo el pueblo de Dios fue representado delante de Dios por medio de este personaje de Aarón. Pero fijaos que antes de pronunciar esta bendición, y eso es tremendamente importante, porque eso es lo que asegura la bendición. Antes de pronunciar la bendición, Aarón primero tuvo que hacer un sacrificio. En otras palabras, tenía que enfocar el problema que estaba impidiendo la bendición, que es el pecado del pueblo. Y para quitar el pecado era necesario hacer expiación por sus pecados. Entonces el sumo sacerdote, en nombre de todo el pueblo, coge un animal, lo mata, derrama su sangre y esa sangre está derramada por la remisión, por el perdón de sus pecados. Y todavía con sus manos manchadas con la sangre de este sacrificio, el sumo sacerdote levanta sus manos y pronuncia esta bendición sobre el pueblo del Señor. En la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, es exactamente igual. Nosotros también recibimos la bendición, pero por medio del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y como fue en el caso de Aarón, así aún más en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Para asegurar la bendición del Señor para nosotros, no una vez, sino para siempre, era necesario un sacrificio. Porque nosotros tenemos el mismo problema. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma en ese estado de pecado de poder disfrutar de la bendición del Señor, sino más bien de la maldición del Señor.
Y para quitar la maldición era necesario un sacrificio, pero en el caso de Jesús, él no hizo un sacrificio utilizando un cordero, un animal. Él mismo era el sacrificio, porque como dijo Juan el Bautista, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cargado él, nuestro sumo sacerdote, con nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. En otras palabras, Él recibió lo que nosotros debiéramos haber recibido, la maldición de Dios. Él lo recibió en nuestro lugar. Él tomó este castigo sobre su persona y a través de su sacrificio nosotros estamos perdonados. Nuestros pecados están expiados, propiciados. La ira de Dios que estaba en contra de nosotros, ahora por ese sacrificio está apartado de nosotros. En vez de encontrarnos con Dios airado con nosotros, nosotros nos encontramos con un Dios con quien estamos reconciliados por la sangre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, habiendo ofrecido este sacrificio, nuestro sumo sacerdote ya tiene asegurada la eterna bendición para todos aquellos que creen en él para el perdón de sus pecados. Y aquí tengo que enfatizar esto, que hay un mensaje también crucial para vosotros. Vosotros que todavía no habéis creído en el Señor Jesucristo. Tú me dices, pero ¿qué dices tú? Si yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios existe, pero es muy diferente de tener tu fe depositado en Cristo para el perdón de tu pecado. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no tienen la redención, ellos no tienen el perdón de sus pecados. Todo el mundo de alguna manera cree, pero no cree en el Señor Jesucristo, no tiene su fe depositado en Él. Y si este es tu caso, quiero que pienses en esto. Lejos de estar disfrutando de la bendición de Dios, tú tienes la maldición de Dios sobre tu persona. Me viene a la mente aquellas palabras del profeta Jeremías, donde dice en Jeremías 17, versículo 5, maldito el varón, maldito el ser humano, que confía en el hombre, que pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Qué cosa más solemne. Piénsalo, si es tu caso, que todavía tú estás en tu pecado y por lo tanto tienes la maldición de Dios sobre tu persona. ¿Y por qué es así? ¿Es porque tú eres un grande pecador que ha cometido los peores pecados que el ser humano puede pecar? No necesariamente. Pero la Biblia dice simplemente por no creer, eres pecador. Simplemente por no creer tienes la maldición de Dios sobre ti. Juan 3, versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué necesitas tú urgentemente, más que cualquier otra cosa en la vida? Tú vienes pensando en las riquezas, en la popularidad, no sé cuántas cosas más, pero lo que más necesitas es la bendición de Dios. Y para tener la bendición de Dios tienes que arrepentirte de tu pecado, dar la espalda a tu pecado, clamar al Señor Jesucristo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si tú haces eso y crees en el Señor Jesucristo, porque a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Además, fijaos que la bendición del Señor es el fruto de la intercesión del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote tenía dos responsabilidades en concreto.
En primer lugar, ofrecer sacrificio por el pecado. Pero habiendo ofrecido el sacrificio, su labor no terminó. Él tenía que seguir orando. Habiendo ofrecido el sacrificio y a base de la sangre en el sacrificio, él se dirige a Dios y ora por el pueblo. Y la maravilla es que en el mismo momento que él ora por su pueblo, Dios responde. La bendición está asegurada. ¿Cómo sabemos esto? Porque nada más de estar primero delante de Dios, él entonces gira mirando hacia el pueblo y declara la bendición de Dios, porque ya lo había conseguido por medio de su oración. Si así fue en la economía de la antigua dispensación, ¿cuánto más ahora en la nueva dispensación? Aarón, el sumo sacerdote, declaró la bendición estando en la tierra. Pero nuestro gran sumo sacerdote, habiendo venido del cielo, habiéndose ofrecido como sacrificio por nuestro pecado, enseguida subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, donde ahora está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25, Cristo vive siempre para interceder por ellos, por este pueblo, por el cual él derramó su sangre allí en la cruz. Por supuesto, nuestro enemigo, Satanás, sigue siempre buscando nuestra maldición. Y lo hubiera conseguido si no fuese precisamente por quién es y por lo que hace nuestro gran sumo sacerdote. Acordaos aquella vez que hablando con Pedro, el Señor le dio esa advertencia. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. ¿Qué es lo que salvó Pedro y a todos los demás? ¿Fue por su dedicación al Señor? ¿Fue por su compromiso al Señor? ¿Fue por la firmeza? Y Pedro pensaba que lo tenía. Dice, Señor, todos los demás te pueden traicionar, pero yo jamás. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel si sea necesario. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Y nada más de decir eso 3 veces, Pedro cayó delante de la tentación de Satanás. ¿Qué es lo que salvó a Pedro y a todos los demás? Cristo dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, hermana, tu fe no va a faltar. Tu fe nunca va a faltar. No porque nosotros tenemos la capacidad, porque podemos decir, no es que yo he creído, yo recuerdo aquel día, aquel momento cuando yo deposité mi fe en el Señor Jesucristo. Pero también recordamos, igual que Pedro, las tantas veces que hemos tropezado, las tantas veces que nos hemos enfriado, las tantas veces que nos hemos desviado del camino. ¿Y por qué es que todavía estamos en el camino? ¿Por qué es que todavía estamos disfrutando de la bendición del Señor? No tiene nada que ver contigo ni conmigo, sino porque Cristo dice, pero yo he rogado, yo estoy rogando por ti para que tu fe nunca falte. Algo más. La bendición de que estamos hablando es tanto un mandato como una petición. Nuestro gran intercesor en el cielo está orando al Padre. Tenemos un modelo de esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, conocido como la oración sacerdotal, Cristo orando por su pueblo. Y de alguna manera esta petición, esta oración está resumida con esas palabras. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre.
Cristo está pidiendo y asegurando la bendición del Señor por este pueblo por el cual Él se había sacrificado. Entonces, una vez que Él ha orado, Él entonces se dirige, podemos decirlo de esta manera, a su pueblo y les manda con toda su autoridad, les manda la bendición del Señor. Además, es a base de nuestro intercesor en el cielo que nosotros, su pueblo, tenemos el derecho, tú y yo, tenemos el derecho de pedir la bendición del Señor para nosotros, de pedir la bendición del Señor para todos los nuestros. Y nuestra hermana ha enfatizado la importancia de la oración, no porque Dios necesita nuestra oración, nosotros necesitamos a Él. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues a través de la intercesión. Nuestros hijos necesitan nuestra oración. Nuestros familiares que todavía están en sus pecados necesitan nuestras oraciones. Y nosotros tenemos autoridad concedida por nuestro sumo sacerdote para orar por quien Él. Nosotros también hemos sido hechos sacerdotes para con Dios. Como dice 1 de Juan 5, versículo 14, y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendición asegurada para nosotros, pero a través de nosotros, en medio de nuestro Señor Jesucristo, también bendición para nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En segundo lugar, la segunda cosa que quiero subrayar aquí en este pasaje es el contenido generoso de la bendición del Señor. Fijaos bien, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La firmeza y certeza de esta bendición está basado en dos verdades inmutables. En primer lugar, basado en que Aarón, el sumo sacerdote, fue escogido por Dios y también ungido por Dios para representar el pueblo delante de él. Pero en segundo lugar, que Aarón fue también utilizado como el medio, como el instrumento para dar esta bendición. Su boca simplemente está empleado por el Señor para dar la bendición al pueblo. Y hermanos, esto nos enseña que la bendición desde el principio hasta el final y en todos sus detalles es solo y exclusivamente del Señor. Aarón no era más que un mero instrumento, su boca, instrumento en la mano del Señor. Pero la fuerza y la firmeza de esta bendición es más seguro aún para nosotros. Porque llega a nosotros no por Aarón, sino por su antetipo, el Señor Jesucristo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es ungido por Dios. Aarón fue ungido por Dios, pero por medio de hombres. Concretamente Aarón por medio de Moisés. Todos sus descendientes también por medio de los demás sacerdotes. Pero Cristo fue ungido directamente por Dios. Entonces, la palabra, la bendición que Él pronuncia, aunque Él es hombre y Dios, las dos naturalezas en una sola persona para siempre, sin ninguna mezcla y ninguna confusión,
como hombre. Él es nuestro representante. Él tomó nuestra naturaleza. Pero la autoridad no está en el hombre, digamos, sino en el hecho de que a la vez que es hombre, es Dios. Y acordaos cómo él enfatizó esto en varias ocasiones, cuando, por ejemplo, en Juan 12, versículo 15, 50, dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En otras palabras, esta bendición, a través de los labios de Jesús, ser humano, sin embargo, viene con la autoridad del Dios Todopoderoso. Ahora bien, hay algo, podemos decir, algo misterioso en esta bendición de Aarón. Porque fijaos que la palabra Jehová se pronuncia 3 veces. Y podríamos decir, bueno, no es necesario. Si se dice una vez que Jehová te bendiga y te haga resplandecer su rostro y sobre ti alce su rostro, etcétera, etcétera. Pero 3 veces la palabra Jehová aparece. Según los eruditos, en el hebreo, cada uno de estos nombres tiene un énfasis distinto. Muchos comentaristas ven en esto una referencia a la Trinidad. Por un lado, Dios es uno, algo subrayado por la palabra Jehová. Pero el hecho de que su nombre es repetido con estas particularidades en el hebreo, también podría indicar que aquí hay una clara representación a las 3 personas de la Trinidad. Y eso no es mera especulación, porque cuando vamos a lo que es el gemelo, digamos, de esta bendición en el Nuevo Testamento, lo tenemos, por ejemplo, en 2 Corintios 13, versículo 14. La bendición famosa que se pronuncia al final muchas veces de los cultos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahora, si nos fijamos aquí en esa primera frase, Jehová te bendiga y te guarde. Es una clara referencia en el contexto de lo que es la bendición del Nuevo Testamento a Dios el Padre. Y en la luz del Nuevo Testamento, esta frase nos obliga a pensar concretamente en lo que motivó esta bendición. ¿Qué motivó al Padre a asegurar la bendición para nosotros? Su amor. Fijaos cómo el apóstol subraya esto en su carta a los Efesios capítulo 1, donde empieza con esa bendición, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición los lugares celestiales en Cristo Jesús, y empieza a nombrar las bendiciones, algunos de ellos. Pero en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios fue motivado con su amor, con amor eterno, dice el Señor a través del profeta Jeremías, te he amado. Este amor no viene desde el Calvario, no viene desde la cruz, no viene desde el principio del Génesis, viene desde la eternidad pasada. El amor nos ha escogido en su Hijo Jesucristo y continuamente está mostrando su amor para con nosotros. Dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por su amor que nosotros tenemos garantizado esta bendición del Señor. Y hermanos, esta bendición es nuestra aun cuando ni somos conscientes de ello. Claro que hay momentos cuando somos muy conscientes
Días no como hoy, cuando todo el cielo está oscurecido, no vemos el sol, ¿verdad? Eso corresponde a veces a nuestra experiencia. Pero en esos días cuando el sol está brillando, ¡oh, qué bendición! No, nadie tiene que convencernos de que la bendición del Señor es nuestra. Pero en esos otros días, en esas experiencias cuando nos encontramos, a veces en estas experiencias de túnel, donde no vemos luz, donde no vemos salida, donde no vemos respuesta a esas situaciones y esas pruebas y esas tentaciones que estamos pasando. Aún en esos momentos, y quizás más que de que nos damos cuenta, el Señor nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque en su soberana providencia Él está permitiendo todo esto. Porque Él tiene un propósito que nosotros muchas veces no entendemos. ¿Qué es este propósito? De bendecirnos cada vez más. Y bendiciéndonos cada vez más es hacernos ser conformados más y más a su propia imagen. Y Él tiene que utilizar a veces estas pruebas para matar en nosotros esas cosas a las cuales estamos agarrados, que no las necesitamos, todo lo contrario, nos están impidiendo en nuestro andar con el Señor. Bendición en todas las circunstancias, tentaciones, pruebas, enfermedades. Pero la segunda frase, sin duda, está enfocando el Hijo. Jehová, y podemos decir Jehová el Hijo, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. La misericordia del Señor para nosotros pecadores es asegurada por Dios mismo manifestándose en carne. Y el Nuevo Testamento, en la bendición que tenemos en el Nuevo Testamento, está subrayado concretamente en esa frase, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo, enfatizando que solo es por Cristo que nosotros recibimos la misericordia del Señor. Toda la miseria de nuestro pecado que nuestro pecado produce es quitado, todo quitado por la misericordia de Dios en su Hijo Jesucristo. Cristo es la garantía de esta bendición. Y como le hemos leído aquí en este capítulo 1 de Efesios, nombrando a algunos de ellos, es por Cristo que somos regenerados, hechos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevos. Es por Cristo que estamos reconciliados con Dios, antes enemigos, ahora amigos. Es por Cristo que estamos adoptados en la familia de Dios. Es por Cristo que nuestros pecados son perdonados. Todos, pasados, presentes y futuros, todos perdonados por Cristo. Es por Cristo que tenemos el gozo inefable del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todas estas bendiciones son nuestras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el Espíritu Santo, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tales son las bendiciones que disfrutamos en Cristo, que Dios hace. Y fijaos lo que digo, porque es lo que dice la Escritura. Dios hace que la gloria de su Hijo resplandece en nosotros y por medio de nosotros. La gloria del Señor Jesucristo, manifestado ahí en el monte de la transfiguración, también brilla por medio de nosotros. Leemos 2 Corintios 4, versículo 6, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué bendición! Y tal es su dimensión que la gracia del Señor va en aumento continuamente en nuestra experiencia. Leemos en 2 Corintios 3:18,
nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Eso es lo que ocurre cuando venimos al espejo de la palabra. ¿Qué vemos? La gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos de un grado de gloria a otro grado de gloria. Hasta que un día, cuando ya abandonamos estos cuerpos, si Cristo no vengo antes, vamos directamente a la presencia del Señor y este proceso de santificación ya será completo y ya será perfecta. Hermano, hermana, ¿estás disfrutando de la bendición del Señor? ¿En cada momento de tu vida eres consciente de lo mucho que necesitas y que debe ser y que puede ser? Tu experiencia de gozo incluso en los momentos más tristes de tu vida. Paz en los momentos más turbulentos de tu vida. Porque esa es la bendición asegurada para nosotros. Por último, y muy brevemente, la conclusión gloriosa de esta bendición del Señor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto, hermanos, es algo incomprensible. ¿Cómo nos describe la Escritura? Por naturaleza. Hijos, ¿de qué? De ira. Esclavizados al pecado. Así llegamos a este mundo. Así fuimos concebidos. Así hemos vivido hasta aquel momento cuando la gracia de Dios obró en nosotros. Pero Dios determinó desde antes de la fundación del mundo de que nosotros llevásemos su apellido. Pondré mi nombre sobre ellos. Yo los voy a dar una identidad. Y que esa identidad es conmigo. Y por eso el apóstol Juan dice, mirad. Es una exclamación, es una admiración. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice Juan en su evangelio, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que ya que somos hijos de Dios, somos herederos de un reino en que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros sus súbditos. Pero además quiere decir que llevando su nombre, nosotros somos herederos de Dios. Y como dice el apóstol en Romanos 8, coherederos con el Señor Jesucristo, lo cual significa que todo lo que el Padre ve en el Hijo, a través del Hijo, lo ve en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué vemos? Corrupción. Nos desanimamos muchas veces con esta lucha que tenemos cada día. Pero no olvidemos, hermanos, hay una bendición asegurada, a pesar de lo que podemos ser en este momento, incluso en este instante. ¿Cómo te ve el Padre? Él dijo, tengo complacencia en mi Hijo. De la misma manera tiene complacencia en todos sus hijos, porque los ve a todos en su Hijo, el Señor Jesucristo. En conclusión, como pueblo de Dios, estamos verdaderamente bendecidos. Verdaderamente bendecidos. Y ya que tú y yo somos bendecidos así, en realidad, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que nos puede pasar aquí en esta vida? ¿Qué importa ese momento de depresión, ese momento de desánimo? Esos momentos cuando el mundo está en nuestra contra. ¿Tienes algo ahí que te hace falta? Ah, sí, gracias. Me está empezando a molestar la boca.
alce la garganta. Digo, ¿qué importa? Lo que el mundo piensa de nosotros, lo que el mundo dice de nosotros, lo que el mundo hace en cuanto a nosotros. ¿Qué puede hacer al fin y al cabo? Matar el cuerpo. Pero matar la bendición, imposible. Porque en Cristo estamos eternamente bendecidos. Pero no quiero terminar sin dirigirme otra vez a vosotros que todavía no tenéis esta bendición asegurada en vuestra vida. Porque todavía no tenéis vuestra fe depositado en Cristo. Lo que tú necesitas urgentemente es arrepentirte de tu pecado, creer en el Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, para tu justificación por la fe recibiendo la justicia de Cristo, para ser aceptado como justo delante de Dios. Lo que necesitas es ser reconciliado con Dios, porque eres enemigo de Dios, pero puedes ser igual que Abraham, amigo de Dios, por medio de Cristo. Necesitas santificación, santidad. Todo esto lo tienes en el Señor Jesucristo. No descanses entonces. En este día no descanses hasta que tengas el testimonio del Espíritu de Dios con tu espíritu de que eres verdaderamente hijo de Dios. Y por lo tanto, disfrutando de esta eterna bendición. Termino con esas palabras. Jehová te bendiga. Fijaos que no es global. No es una bendición dado globalmente al pueblo en general. Eso es algo muy concreto, muy específico y muy personal. 6 veces en esta bendición encontramos esta énfasis de la personalidad, de lo personal que es la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y todo garantizado y asegurado por este amor eterno que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por el momento cuando por tu Espíritu tú empezaste a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, dándonos cuenta de nuestra miseria, pero mostrándonos la toda suficiencia para el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Padre, ayúdanos. Lamentamos y confesamos que tantas veces no disfrutamos como debiéramos de ser tan bendecidos por ti. Ayúdanos en los momentos peores, momentos más difíciles de nuestra vida, de traer a la memoria precisamente esta preciosa verdad. Pero también te rogamos por aquellos entre nosotros y aquellos en nuestra familia que todavía no te conocen. Están allí en el mundo, creen que están disfrutando de la vida, cuando en realidad están en lo más peor, en lo más miseria de sus pecados. Obra tú en sus corazones para que ellos también disfruten de esta eterna bendición de tu salvación. Te lo pedimos todo y damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.